Hola, una vez que ya instalamos SQL Server en nuestro equipo, vamos a ver cómo se usa. Existen dos formas de usar o acceder a una base de datos. Una es mediante el SQL Server Management Studio y la otra es mediante alguna aplicación, ya sea que la desarrollemos o sea de terceros, que establezca una conexión con la base de datos y ejecute los comandos pertinentes. En esta ocasión vamos a revisar el SQL Management Studio. Para esto lo primero que vamos a hacer es venir aquí al botón de inicio y buscar el iconito de SQL Management Studio. Yo tengo la última versión, que es la 20. Una vez que ya arrancó la aplicación, nos va a pedir algunos datos. El primero es el tipo de servidor al que queremos acceder. Puede haber varios tipos de servidores. El más común y el que nosotros instalamos es el de base de datos, pero hay para hacer analíticos, para hacer reportes o Integration Services, que es una herramienta de migración o procesamiento de datos. Bueno, en este caso nosotros vamos a usar Database Engine. Después nos va a pedir que le digamos a qué instancia vamos a conectarnos. Esto se hace poniendo el nombre del servidor, una diagonal y el nombre de la instancia de SQL. Este nombre de la instancia se lo pusimos en la instalación y de esa forma podemos acceder. En ocasiones no es necesario poner el nombre del servidor si vas a trabajar en la misma máquina en donde está la instancia, pero lo recomendable siempre es ponerle el nombre, o si está en la misma máquina la instancia, si estamos trabajando directamente en el servidor, podemos también ponerle un punto, diagonal y el nombre de la instancia. Con esto le estamos diciendo que busque en localhost la instancia. Después viene la autenticación. Esta puede ser principalmente en dos tipos. Existen más, pero los más comunes son Windows Authentication, que lo que hace es usar nuestro usuario de Windows, el usuario con el que entramos a nuestra máquina. Este usuario lo toma el SQL Management Studio para poder conectarse a la base de datos y autenticarse, indicarle quiénes somos y cuál es nuestra contraseña. Como es usuario de Windows y como ya estamos logueados a Windows, pues ya no necesitamos poner los datos, simplemente indicarle que nos vamos a conectar con esa misma información. La otra opción es usar SQL Server Authentication, que esto es con una clave directamente creada en SQL. Como es la primera vez que entramos, pues no tenemos una, así que vamos a usar el administrador general, que es el usuario SA. Este usuario es el usuario maestro, es el que tiene el poder total, el control total sobre el SQL. Por ende, este usuario no se debe de usar como usuario común, ni tampoco se le debe proporcionar a nadie más. Este usuario es exclusivo para quien va a administrar la base de datos. Yo cuando lo instalé le puse como clave 1. También la clave debiera ser una clave mucho más compleja para que no cualquiera pueda descifrarla y entrar a nuestra base de datos con ese usuario que tiene el poder total y pudiera llegar a hacer alguna maldad. Entonces lo más recomendable es no usar el usuario SA y que el usuario SA tenga una clave más robusta. La siguiente opción que incluye a partir del SQL 20 es esta de aquí abajo, que es la conexión segura. Esta conexión pues requiere un certificado que va a hacer que la información se encripte cuando pasa de un lado a otro, etc. En este ejemplo pues no lo vamos a hacer, solamente vamos a decirle que la encriptación es opcional y que no le vamos a meter ningún certificado. Ya una vez llenando estos datos pues le podemos dar conectar. Y muy bien, ya estamos conectados. Como pueden ver, tenemos el menú principal de la aplicación y una ventanita que dice Object Explorer. En esta ventanita pues ya tenemos nuestra conexión a nuestra instancia. Así como tenemos esta instancia, aquí arriba podemos darle conectar y como ven pues tenemos las diversas opciones de tipos de servidores. Podemos conectarnos a alguna otra instancia de la misma forma en la que nos conectamos, pero de momento pues no necesitamos otra, así que vamos a cancelar. Muy bien. Esta ventanita de Object Explorer nos muestra todo lo que contiene nuestro motor de base de datos. Las bases de datos que tiene, estas son bases de datos del sistema, esta es una basecita creada por mí,
Tenemos también seguridad. Dentro de ella tenemos los usuarios de SQL. Aquí vamos a poder agregar más usuarios, incluso a lo mejor un usuario para nosotros que no sea el SAP, porque como les comenté, ese es un usuario que tiene acceso total y con el cual se puede modificar cualquier cosa. Y un usuario normal no debería de poder modificar cualquier cosa. También podemos asignarle roles a los usuarios. Podemos también hacer replicación, por ejemplo, hacia otros servidores para que tengamos dos bases de datos que estén sincronizadas al mismo tiempo por si una se cae. En fin, muchas posibilidades. Otra cosa, por ejemplo, mantenimiento, ¿no? En donde podemos ver logs, por ejemplo, donde podemos ver la configuración de nuestro correo, si es que el SQL necesita conectarse a algún manejador de correos y enviar correos, etc. Como ven, hay demasiadas opciones y posibilidades. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la de base de datos. Si nosotros venimos y presionamos el botón derecho sobre cualquiera de las opciones que se presentan en la lista, vamos a tener un menú contextual. Cada menú contextual se adapta a cada una de las opciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para base de datos no va a ser lo mismo que para el motor o que para una tabla. Cada una tiene diferentes opciones. Cada una de estas opciones la iremos viendo conforme vayamos avanzando en los videos y vayamos requiriendo hacer alguna acción. De entrada, por ejemplo, les puedo decir que aquí podemos también hacer lo mismo que acá, conectar una instancia, desconectar la instancia, generar algunos reportes, ¿no? Del performance, de la actividad, del mismo log, la memoria. Igual dentro del menú contextual de una base de datos, por ejemplo, pues podemos crear bases de datos, queries. Tenemos tareas como la compactación de la base de datos, el backup, el restore, generación de scripts. Igual sobre logins podemos crear nuevos usuarios, generar el script de alguno de los usuarios existentes, ver las propiedades de nuestro usuario, sus roles, etc. Muy bien, esto comprende un poco de lo que hace esta ventanita de Objects. Suponiendo que se nos cierra la ventana, dentro de nuestro menú tenemos la opción View. La opción View tiene aquí Object Explorer, que si lo presionamos o presionamos F8 como decía en la opción del menú, nos abre la ventana. Ese mismo menú tiene una opción que dice Object Explorer Details, que si la presionamos lo que hace es mostrarnos el detalle de los objetos que vemos en el Object Explorer. Si hacemos un poquito más grande, vemos que aquí viene el nombre y acá ya viene cuando se creó. De igual forma en las bases de datos tenemos aquí todos los elementos de una base de datos. Si le damos doble clic podemos ver el nombre, el esquema al que pertenece y la fecha de creación. Y así podemos ir analizando cada uno de los objetos que comprende nuestra base de datos. Otra de las opciones del menú View es Template Explorer. Si le damos clic, como vemos de este lado nos muestra todas las posibles funciones o funcionalidades que tiene SQL. Como por ejemplo manejo de tablas, y dentro de este manejo de tablas pues nos presenta los comandos que se pueden usar. Por ejemplo, si queremos crear una tabla, pues aquí tenemos la opción Create Table. Si le damos doble clic nos va a abrir una ventanita nueva en donde nos va a presentar todo el uso del comando Create Table, en donde ya podemos analizar o modificar esta estructura para crear una nueva tabla. Por ejemplo, pues aquí podemos agregarle qué esquema queremos que trabaje, podemos agregarle el nombre de la tabla, podemos ir agregando las columnas, indicar cuál es llave primaria, cuál no, indicarle el tipo de dato. Aquí vienen a manera de ejemplo algunos campos que manejan int, que manejan cadenas y que manejan fechas. Entonces, todos estos son queries de ejemplo que podemos estar usando dependiendo la necesidad que tengamos. Es una forma rápida de ver cómo es el comando y simplemente modificarlo para que nos ayude a resolver algún tema. Muy bien, vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a analizar este botón, crear New Query. Con este botón, cuando lo presionamos nos sale una ventanita. Esta ventanita es el editor de comandos. En este editor de comandos nosotros podemos teclear nuestros comandos. Por ejemplo, este comando.
Con este comando lo que voy a hacer es pedirle a SQL que me muestre todas las bases de datos del sistema. Entonces puedo ejecutarlo presionando el botón Execute o presionando la tecla F5. Si yo lo ejecuto, como ven aquí en esta misma ventana me muestra el resultado y de este lado me muestra mensajes si hubo algún error o si se ejecutó correctamente y cuánto fue el resultado. En este caso fueron 5 registros. Si nos regresamos para acá, aquí están los 5 registros con todos sus campos. También tenemos de este lado la opción de elegir qué base de datos es con la que vamos a trabajar. Cada conexión debe estar dirigida a una base de datos. En este caso estamos apuntando a la base master, que es la base de datos principal de SQL, pero deberíamos estar trabajando en mi base de datos. Entonces vamos a elegir mi base de datos y aquí, como pueden ver, mi base de datos tiene una tabla llamada nombres. Entonces si le hacemos un select a la tabla nombres, aquí podemos ver su resultado. Si yo intento ejecutar esa misma consulta en otra base de datos diferente, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque ese objeto nombres o esta tabla nombres solamente existe en esta base de datos, no existe en ninguna otra. Muy bien, regresemos a nuestra base de datos, le damos ejecutar y aquí tenemos nuestro resultado. Ahora nuestro resultado se está presentando en modo grilla. ¿Por qué? Porque aquí está este botón resaltado que dice que el resultado se va a una grilla. Pero podemos decirle también que se vaya, por ejemplo, a un texto. Y entonces cuando ejecutamos nuestro comando ya no se presentó la grilla, sino ahora es todo un texto continuo. De igual forma tenemos aquí la opción de enviar un archivo. Si nosotros ejecutamos este comando, execute, nos va a preguntar a dónde queremos grabarlo. Vamos a dejarlo aquí en mis documentos y le vamos a poner datos. Le damos enter. Entonces, si abrimos el explorador de archivos y entramos a los documentos, aquí ya tenemos el archivo que dice datos rpt y este lo podemos abrir, por ejemplo, en un bloc de notas y aquí ya está nuestro resultado. Bien, cerramos aquí, cerramos acá y vamos a regresar esto a grilla. Ok, dentro de las mismas funciones tiene una función, por ejemplo, para comentar, para ponerle comentarios a nuestros queries o comentar los mismos queries. Por ejemplo, este query no quiero que se ejecute y quiero ponerle consulta de nombres. Entonces venimos y le ponemos otro comentario. Ahora si yo ejecuto este comando, solo se ejecutará el que está activo. Y de igual forma puedo venir en esta línea, descomentarlo, y si lo ejecuto, ahora se ejecutan los dos comandos y ya tengo dos resultados en la misma ventanita. También nos incluye un botón de indentación para poder asignar indentación, que son espacios a la izquierda, para darle un orden y que se vea un poco mejor organizado nuestra consulta. Podemos también quitárselos con el botón que está a un lado. Una herramienta muy interesante que también se incluye es esta. Si nosotros le damos clic aquí y ejecutamos una de las consultas, nos va a salir una nueva ventanita que dice Execution Plan o plan de ejecución. Este plan de ejecución no es más que una representación gráfica de cómo se está ejecutando nuestro comando desde adentro. Esto lo que hace es darnos métricas de el performance con el que se está ejecutando, el tiempo con el que se está ejecutando, la cantidad de registros que se están ocupando, la cantidad de ciclos, etc. Y nos sirve mucho para cuando estamos queriendo buscar información, posiblemente elaboremos un query muy complicado que haga muchas operaciones que se lleve mucho tiempo. Entonces, viendo este plan de ejecución, nosotros podemos optimizar ese query o detectar áreas de oportunidad, como por ejemplo que le falten índices a la tabla o que algún query esté haciendo una operación muy cíclica, que esté llevando mucho tiempo, etc. Esto es una herramienta muy poderosa y muy útil a la hora de diseñar queries muy complejos. También tenemos dentro del menú la opción de grabar nuestros queries. Se graban con la extensión .sql
Podemos grabarlas con el nombre con el que aparece aquí en la ventanita, que ya nos sugiere SQL, o podemos grabarlos con la opción Save As o salvar como, y aquí podemos cambiarle el nombre y vamos a ponerle query nombres. Le damos enter. Ahora sí, volvemos al explorador de archivos, carpeta documents, y aquí ya está nuestro query. Lo podemos editar directamente en un bloc de notas o ver su contenido en un bloc de notas. Aquí está nuestro query, o podemos, si le damos doble clic directamente, nos abrirá el query. Otra herramienta muy útil se encuentra aquí en el motor de base de datos y es el Activity Monitor. Si le damos clic, nos abre una ventanita en donde nos va a indicar ciertas métricas de cómo está operando o funcionando nuestro motor de base de datos. Entre ellas, por ejemplo, está el procesador, ¿no? Aquí vamos a ir viendo cómo se eleva o cómo se mantiene el servidor dependiendo la cantidad de trabajo. También vamos a ver la espera de las tareas, cómo están entrando y saliendo tareas de aquí, dependiendo de lo que estemos ejecutando, claro. También tenemos el I/O de las bases de datos, el tiempo o megabytes que tardan por segundo en escribirse la información en la base de datos o en leerse, y la ejecución de nuestros procesos en batch. Para todo esto veremos una grafiquita cómo se irá moviendo dependiendo de la actividad. Como yo ahorita estoy en standby, no estoy haciendo nada, por eso no vemos actividad. En la siguiente sección vamos a ver cómo están funcionando los procesos dentro de la base de datos o de las bases de datos. Aquí, como pueden ver, tenemos una columna que dice cuáles son las bases de datos que tenemos y que en este momento están en función. Vemos que aquí aparece nuestro usuario SA, que es el usuario con el que nos logueamos y que pues indica que hay una conexión que está trabajando con esta base de datos. En este caso, por ejemplo, hay un servicio que es un servicio de SQL, que es la telemetría, y que hay un usuario logueado. En este caso, por ejemplo, nos dice SQL que hay un proceso que se está corriendo en la tabla temporal, ¿no? Una consulta. En esta otra sección vamos a poder ver cómo se están comportando los recursos. Por ejemplo, tenemos el buffer de lectura y escritura, tenemos los bloqueos, tenemos los logins, y pues también tenemos aquí temas de red, cómo se está enviando o leyendo información a través de la red. En esta sección vamos a poder ver nuestras bases de datos y sus archivos, cómo se comportan esos archivos, cuánta información se lee por segundo, cuánta se escribe, tanto en los archivos MDF de la base de datos como en LDF. Cada base de datos en SQL comprende dos archivos, un MDF, que es en donde se guarda la información. Aquí todo lo que nosotros almacenamos se guarda en este archivo, y este LDF, que es en donde se loguea todos los eventos o actividades que se hicieron. Si nosotros mandamos a ejecutar una consulta y esta consulta genera un error, el error se va a guardar en el archivo LDF. Si guardamos una información nueva, 100 registros nuevos en nuestra base de datos MDF, bueno, de este lado nos va a guardar el resultado que tuvieron. Si fueron correctos, nos va a guardar un mensaje de que todo se guardó correcto, y si no, pues nos va a mandar el mensaje de que hubo errores al grabar la información. En esta sección vamos a poder ver un historial de los queries que se han ejecutado en el servidor y vamos a poder ver el performance que han tenido. Por ejemplo, aquí dice que se hizo un par de inserts y un select, y nos dice que para el select hubo un average del 39, una unidad de medida X. Entonces vamos a poder estar viendo cuánto tiempo tardó el procesador, cuánto tiempo tardaron las lecturas físicas, las lecturas lógicas, cuánto tardó en leer y escribir, y un porcentaje promedio o un valor promedio de lo que representa el proceso. Aquí vamos a poder ver si nuestro query está óptimo o si requiere algún mantenimiento, ¿no? Que le modifiquemos algo, que agreguemos índices, etc. Y vamos a poder ver también sobre qué base de datos se ejecutó. Esto es muy útil para temas de mantenimiento y ver si nuestro performance no se está viendo afectado,
o si se ve afectado, pues ver qué son las cosas más complicadas o que más tiempo llevan de ejecución y poder solucionarlas. De igual forma, la sección de abajo, esta de Active Queries, hace lo mismo, pero la hace con queries activos, queries que se están ejecutando en el momento. No es lo mismo el histórico, que puede ser de 15 días, a queries que en este momento están ejecutándose y que pueden llegar a ser complicados para nuestro proceso. Con esto cubrimos un vistazo rápido, un vistazo básico de lo que es el Management Studio. Más adelante, conforme vayamos aprendiendo nuevas cosas, iremos viendo cómo aprovechar un poco más esta herramienta, cómo poder generar o manipular nuestra base de datos, ya sea desde el Object Explorer o desde la ventana de ejecución de comandos. No se pierdan los siguientes videos. Por lo pronto espero esto les haya servido. Saludos.